Video número 20. Bien, este es el último video de la serie de profetas mayores. En este video, continuando con las profecías del libro de Daniel, haremos una breve explicación de dos elementos o más en relación a la interpretación de Daniel. En un primer momento podemos ver el sueño de Nabucodonosor acerca de una estatua gigante. La interpretación de Daniel fue en efecto la revelación de Dios, ¿no? Por medio del profeta Daniel para el rey Nabucodonosor. Aunque las implicancias de esta profecía, pues, trascenderían en el tiempo y en la historia en esas épocas. Resumamos la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Él soñó, con una estatua dividida en 5 partes. Primero, la cabeza de oro. La cabeza representaría al imperio babilónico. En efecto, Babilonia dominó al mundo conocido de esa época desde el 606 al 539 a.C. Se la llama de oro porque fue una edad de oro. Babilonia en su momento contaba con la tecnología más adelantada para su época. Una prueba de ello son los famosos jardines colgantes, una de las 7 maravillas de la antigüedad. Nabucodonosor implantó un reino muy grande, en los cuales también estaban incluidos los hebreos. La segunda parte de la imagen corresponde al pecho y brazos de plata. Esta porción de la imagen representa al imperio que vendría después de Babilonia, al imperio medo-persa. Ellos reinaron desde el 539 al 331 antes de Cristo. A diferencia de los anteriores, ellos estaban más enfrascados en el poder, ¿no? En la presencia de su poder militar. Por eso la presencia del pecho y brazos de plata. La tercera parte de la imagen que soñó Nabucodonosor corresponde al vientre y muslos de bronce. Esto, en la revelación de Daniel, en este caso de Dios mismo, corresponde al imperio griego que reinó desde el 331 al 168 a.C. Fue tal vez uno de los imperios más cortos que existió, debido justamente a la muerte de su emperador Alejandro Magno, quien murió muy joven. Muchos estudiosos dicen tal vez envenenado por sus 3 generales, quienes finalmente dividieron el imperio en 3 partes. Esta división hizo que el imperio se debilitara. Y aunque el imperio griego marcó en la historia de la humanidad una influencia muy profunda en cuanto al arte, la filosofía, las letras, el lenguaje, fue también terminada, ¿no? El imperio terminó, no fue eterno, y estos imperios, especialmente el griego, como decíamos, tuvo una influencia muy profunda en la historia de la humanidad. De hecho, el libro del Nuevo Testamento en su integridad fue escrito en griego koiné, ¿no? Que ya no se escribe, todavía se habla el griego, pero un griego más actualizado, ¿no? El griego clásico prácticamente ha quedado solamente para el estudio. La cuarta parte de la visión de la estatua corresponde a las piernas de hierro. Este corresponde al Imperio Romano. De hierro por la dureza, por la uh, tremenda poder militar que contaba el Imperio Romano, ¿no?
y que fue pues conducido con mano de hierro, ¿no? En sus diferentes lugares donde tuvieron la ocasión de dominar. El Imperio Romano fue el más extenso de todos los anteriores. Dominó desde el 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo, ¿no? Al final se dividió en dos el imperio y la influencia cristiana en esa época causó un sincretismo profundo, ¿no? Entre lo que serían las prácticas paganas de los romanos con lo que ahora se conocería como el catolicismo romano. La última parte de la imagen corresponde a los pies de hierro y de barro. Los dedos representan a los 10 reinos, ¿no? Y muchos estudiosos de la profecía apuntan de que este último imperio que se ve correspondería al imperio del anticristo. 3 años y medio de popularidad y 3 años y medio de persecución profunda. Entonces, estas son las 5 partes que lo interpretó Daniel en relación al sueño de Nabucodonosor. A lo largo del tiempo también él observó diferentes imágenes, ¿no? Como bestias, un león alado, un oso, un jaguar, ¿no? Un animal que sale del mar, etcétera. Bestias que también corresponden a estos mismos imperios, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Pero también se deja en, en una pausa el último imperio, ¿no? Al cual se conocería como el nuevo orden mundial. Finalmente, Nabucodonosor en ese sueño ve cómo una roca cae sobre esta imagen y la desmenuza, la destruye en su totalidad. Esa roca corresponde a Cristo. Cristo, que es la roca que los edificadores desecharon, la piedra del ángulo, llegará a ser el imperio eterno, ¿no? Y quien marcará definitivamente una nueva era en la vida de la humanidad. Un aspecto también acerca de las visiones que Daniel interpretó en su libro son las famosas 70 semanas de Daniel. En él, Daniel recibe la revelación de parte del arcángel Gabriel en relación a una época de 490 años, conocidos como 70 semanas, porque cada semana equivalía a 7 años. 69 semanas están descritas, ¿no? Desde el momento, desde el decreto para restaurar Israel después del exilio. En cálculos, más o menos, se ha determinado que esto ocurrió el 5 de marzo del 444 a.C., con el decreto de Artajerjes para regresar con el primer grupo a la cabeza de Zorobabel. Esto está descrito en Nehemías 2, 1 al 8. Y terminaría el 30 de marzo del 33 después de Cristo con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿no? Hasta el Mesías príncipe. Luego el Mesías fue asesinado, o sea, y resucitó al tercer día. Desde ese momento se conoce como la edad de la iglesia o la edad de la gracia. Como pueden ver, falta la última semana, que correspondería a la época de la gran tribulación. Esta semana, dividida en 2 partes, en 3 años y medio cada una, correspondería justamente a los dedos, ¿no? Que vimos en el sueño de Nabucodonosor. La mitad de barro, porque en esos tiempos se cree que el anticristo tratará de conciliar con la humanidad, mostrar una cara humana, pero los otros 3 años y medio mostrará su verdadero rostro de maldad.
hasta que el Mesías regrese por su iglesia, o vuelva más bien, vuelva con su iglesia. Amén. Entonces, estas son las 70 semanas de Daniel, así brevemente descrito. Con esto, mis queridos hermanos, pues habemos terminado un panorama general de los libros que corresponden a los profetas mayores.